En México estamos en tiempos de elecciones, y suele surgir la pregunta de por quién votar. Ante esto, respuestas como el voto útil, el menos peor o incluso no participar se ponen sobre la mesa. Pero, ¿qué elementos deberíamos considerar para elegir un programa electoral? Pues el economista Thomas Piketty quizás tenga la respuesta. Ciudadanos a las urnas, Crónicas del Mundo Actual, es un libro que escribe el economista Thomas Piketty entre los años 2012 y 2016. En realidad es un compendio de varios artículos que él va escribiendo durante estos años y que aparecen en diversos diarios europeos. Incluso el título en francés es Crónicas 2012-2016, pero que en español llega a editarse en el 2017. ¿Qué viene en este libro? Pues básicamente claves que deberíamos considerar nosotros como ciudadanos a la hora de elegir un candidato, aunque en realidad podría pensarse más como una condensación de muchas partes del pensamiento de Thomas Piketty. Incluso yo diría que es un libro bastante bueno para iniciar la lectura de este autor, porque dice muchas de las cosas que haya dicho en Capital en el siglo XXI y en el más reciente de Capital e Ideología, pero de una forma más laxa y más digerible. De hecho, los artículos duran como 2 páginas, 3 páginas y es bastante sencillo de leer y se avanza bastante rápido. Aunque si bien es cierto que se centra mucho en el contexto europeo, yo considero que tiene algunas claves que nos pueden ser útiles a la hora de querer abordar los temas electorales de nuestras distintas regiones en Latinoamérica. Evidentemente, al ser Piketty un economista, la mayoría de los temas se centran en temas fiscales, pero no deja de incluir temas como políticas públicas o políticas sociales, que de hecho son una parte muy importante a la hora de poder elegir un programa electoral. Y si bien es cierto que no aparece un listado como tal de A, B, C y D, que yo intentaré hacerlo un poco más adelante, en realidad hay un artículo muy específico que se llama así, Ciudadanos a las urnas, y que pues básicamente condensa muchas de sus ideas y muchos de los artículos que aparecen aquí. Incluso el autor nos advierte en el prólogo que puede ser bastante repetitivo porque son artículos que se van publicando en distintos diarios. Entonces bueno, eso también hay que considerarlo, que pues si ya conocen a Thomas Piketty, pues quizás les suene bastante repetitivo, pero si no lo conocen, es una muy buena forma de introducirse a este economista francés. Pero, ¿cuál es la tesis más fuerte de este libro? El economista francés considera que los elementos que tendríamos que tomar en cuenta como ciudadanos a la hora de votar es una serie de principios fiscales que ayuden a nuestros países a ser más equitativos. El propio Piketty considera que, a falta de una adecuada regulación de las fuerzas económicas y financieras, el ascenso de las desigualdades supone una cruda amenaza, la exacerbación de las crispaciones identitarias y los repliegues nacionales, tanto en los países ricos como en los países pobres y emergentes. Para el francés, problemas como la polarización social, la xenofobia e incluso el malestar de clase tiene que ver mucho con la falta de regulación económica a las grandes empresas. Por lo tanto, si en nuestros países o en nuestras regiones vemos problemas como pobreza, desigualdad, marginalidad, inseguridad, estos solo podrán ser resueltos si hay una adecuada política fiscal que sirva de muro de contención ante las desigualdades sociales. Si en las propuestas no aparece un tema de fiscalización que regule las fuerzas económicas, entonces realmente no se va a lograr paliar los problemas sociales que nos afectan. De hecho, el autor, durante gran parte del texto, nos habla de problemas como la precarización laboral, la falta de igualdad en el acceso a la educación y un bajo salario mínimo, temáticas que suelen ser ignoradas desde su punto de vista por la clase política. Por ello, en cuanto a políticas sociales necesarias, Piketty identifica las siguientes: la necesidad de una mayor inversión en universidades, una unificación de regímenes privados y públicos en las jubilaciones, un seguro de salud universal, prima para el empleo que complemente los ingresos de los trabajadores y una mayor participación de los asalariados en las estrategias de las empresas y juntas directivas. Con ello, considera Piketty que problemas que están muy arraigados en nuestras sociedades pueden disminuirse, y no solamente temas económicos puntuales, sino problemas que él considera derivados, específicamente la xenofobia o el malestar de clase. Evidentemente, para que esto ocurra, se requieren recursos. Por lo tanto, Piketty propone impuestos comunes a las grandes empresas y reducir los impuestos a los asalariados. Es decir, el francés propone un impuesto unificado por varios países y así poder usar esos recursos en innovación educativa, mayor seguridad en la jubilación y en la salud, aunque, como buen demócrata, Piketty dice que todo esto tiene que someterse al debate público y que sea a partir de esto que se tomen las decisiones. Un elemento que particularmente llamó mi atención del libro
es su punto de vista en cuanto a la flexibilización y la precarización laboral, en donde Piketty sugiere que los trabajadores temporales solo deben darse en casos necesarios. Es decir, el economista francés no desecha la idea de trabajos temporales, pero esto no debe ser la norma, sino solamente en casos muy específicos. En palabras del autor, es tiempo de adoptar un sistema de premios y castigos que permita gravar más a los empleadores que abusen de la precarización y de los seguros de desempleo. En términos más generales, habrá que restringir las contribuciones temporales a los casos en que en verdad se justifiquen y hacer de la modalidad por tiempo indeterminado la norma para las nuevas contrataciones. Como contrapartida, habría que especificar las condiciones de rescisión, que muchas veces conlleva demasiada incertidumbre, tanto para los asalariados como para los empleadores. El autor nos advierte que estas son las medidas que tenemos que tomar en consideración antes de ir a las urnas, antes de elegir a quién dar nuestro voto, y que deberíamos revisar su programa electoral y ver si tiene o considera alguno de estos elementos. A veces es necesaria una renovación de los partidos políticos, aunque lo único que cuenta es el programa de acción que surgirá de todo esto. Ya vimos qué elementos deberíamos considerar en un programa electoral para elegirlo. Sin embargo, la premisa de Piketty tiene un pequeño problema. Porque, ¿cómo lograr todo esto? ¿Cómo lograr un impuesto unificado por los países? Claramente Piketty está pensando en la Unión Europea en esta premisa. Por ello, su tesis más débil es al mismo tiempo la más ambiciosa, pues la única posibilidad de hacer esto posible, la única manera de crear una reforma fiscal con una meta de inclusión social capaz de reducir los problemas sociales que afectan a los diversos segmentos de la sociedad, es por medio de la unión política. Una unión que tiene que ver con unificar nuestros valores culturales con nuestro modelo político, y ese es el reto más difícil. Como ya lo decía, Piketty en este libro está pensando mucho en el contexto europeo, y por eso su tesis más débil puede ser que no sea tan aplicable a nuestros contextos, aunque eso puede ser un error mío al querer usar a este referente para pensar nuestras realidades, pero insistiría yo en que esa podríamos considerar que es su tesis más débil. ¿Por qué? Porque no tendríamos esta posibilidad de homologar los valores culturales de una forma tan sencilla, o al menos es un reto bastante difícil. Solo pensémoslo, en Europa, con la idea de la Unión Europea, ha habido distintos problemas. Tenemos el caso del Brexit, y sin embargo, a pesar de que es una región mucho más pequeña que Latinoamérica, tiene estas dificultades. Ahora bien, ¿cómo lograr esa unión? Esa internacionalización, como le llama Piketty. Creo que ese es un reto que no nos responde en su texto y por eso lo considero como su tesis más débil. Por eso, y agregando al tema del programa electoral, es importante que todos estos programas tengan una clara unificación con otros países o propias regiones de nuestro país. Solo con una unidad política, considera Piketty, se pueden construir estos muros de contención sociales adecuados para mejorar la vida nacional. Pensemos, por ejemplo, en este impuesto unificado del que les estoy diciendo. Si un solo país sube los impuestos a las empresas, estas podrían irse a otra región con menos impuestos, es decir, la famosa huida de la inversión privada. Sin embargo, si todos los países tienen unidad política y existe una cooperación internacional real, esto va a evitar que las grandes empresas puedan irse, porque saben que en todos los países existe el mismo impuesto, un impuesto unificado, como dice Piketty. Por lo tanto, la redistribución y el apoyo social se vuelve algo real, algo tangible, y el adecuado uso de estos impuestos en los temas de educación, jubilación, salud y trabajo harán que tengamos menos problemas sociales. Sin embargo, y como ya lo he dicho, esta unificación, esta internacionalización de los países en pro de un bien común resulta bastante difícil de llevar a cabo. En conclusión, me parece que el libro es bastante interesante en cómo analiza estas propuestas fiscales y políticas sociales que nos pueden ayudar para mejorar las condiciones sociales de nuestras regiones, pero creo que se queda muy corto en su análisis. Es decir, se centra demasiado en la cuestión europea, pero quizás ese sea mi problema, aunque quizás también sea un problema de quien hizo la edición al español porque le puso Crónicas del Mundo Actual, no Crónicas de Europa. Pero bueno, más allá de eso, considero que es un libro que nos puede ser útil para evaluar un programa electoral, pero siempre tener en consideración que todas estas premisas que nos lanza Piketty, si no hay una unidad política, si no hay una real internacionalización de todos estos valores culturales y políticos, van a ser muy difíciles de llevar a cabo. Las grandes empresas siempre van a optar por países donde haya menores impuestos, y si no hay un impuesto unificado entre México, Argentina, Colombia, Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera,
pues estas empresas siempre van a ir donde puedan encontrar mejores condiciones para poderse desarrollarse mucho mejor. Y creo que este es un elemento muy importante que como economista observa Piketty. No solamente el hecho de decir suban o bajen impuestos, sino esta unificación, esta idea de un trabajo en conjunto de distintas naciones y distintos países. Por eso los pactos, los tratados son muy importantes y hay que tener mucho en consideración eso en los programas electorales. Ahora bien, si bien Piketty nos presenta una reflexión bastante interesante, ¿qué pasa si ningún proyecto electoral, ningún programa político considera estos elementos? ¿Cuál debería ser la opción que debemos tomar? Pues Slavoj Žižek tiene una sugerencia bastante interesante. En un artículo que hace un análisis sobre la elección de Hillary y Trump, dice que quizás la mejor elección sea tomar la decisión de no participar, es decir, preferiría no hacerlo, ¿no? Que es básicamente la idea de un poco de mi sudadera, ¿no? Preferiría no hacerlo, es precisamente desde el punto de vista de Slavoj Žižek una decisión legítima. Es decir, si no hay una elección real, dice Žižek, si solamente tenemos que elegir entre Coca-Cola y Pepsi, entre Burger King y McDonald's, no hay una elección real. Y precisamente los elementos que plantea Thomas Piketty creo que nos acercan a considerar una elección real. Si bien Žižek pone como ejemplo el caso chileno como un muy buen ejemplo de después de un proceso de lucha social y de levantar la voz, surge un momento coyuntural en el que hay que elegir, al que hay que ir a las urnas. Bueno, quizás en varias regiones de Latinoamérica aún no llega a ese punto, pero creo que lo que nos dice Thomas Piketty nos da un referente de cuándo es una verdadera elección y cuándo en realidad es simplemente una falsa elección, como dice Slavoj Žižek. Y pues nada, eso fue todo con este libro. Espero que les haya interesado, que les haya gustado. Y pues como siempre les invitamos a leer el libro completo. Y nos vemos en una próxima reseña.